Hola, estamos leyendo el libro escrito de Baal HaSulam, La Libertad. Estamos en el subtítulo El control de la mente sobre el cuerpo. Rav, sí, vamos a seguir. Baal HaSulam aquí nos da diferentes definiciones, discernimientos. Y vamos a ver, adelante. Dudi. Subtítulo El control de la mente sobre el cuerpo. Rav, sí. Algunos sabios externos contemporáneos, después de haber considerado el asunto antes mencionado y habiendo visto cómo la mente del hombre no es más que un fruto que crece a raíz de los acontecimientos de la vida, llegaron a la conclusión de que la mente no tiene ningún control sobre el cuerpo. Más bien, solo los acontecimientos de la vida, impresos en los tendones físicos del cerebro, que controlan y activan al hombre. Y la mente del hombre es como un espejo que refleja las formas frente a él, que aunque el espejo es el portador de estas formas, no puede activar ni movilizar o mover las formas reflejadas en él. Así es la mente. Aunque los acontecimientos de la vida, en todas sus circunstancias de causa y efecto, son visibles y reconocidos por la mente, esta es completamente incapaz de controlar el cuerpo, ponerlo en movimiento, es decir, acercarlo al bien o alejarlo del mal, porque lo espiritual y lo material están absolutamente alejados uno de otro y no hay ningún instrumento intermedio entre ellos que permita a la mente activar y operar sobre el cuerpo físico tal como lo han descrito en profundidad. Pero precisamente donde hay agudeza mental, también hay disrupción, porque la imaginación del hombre usa la mente tal como el microscopio es útil al ojo, que sin él no lograríamos ver cosas dañinas debido a su reducido tamaño. Pero una vez que vemos lo dañino por el microscopio, entonces el hombre se distancia de dicho elemento nocivo. Resulta que el microscopio lo lleva al hombre a distanciarse del daño y no su órgano sensorial, ya que su sentido no detectó lo dañino y en esa medida la mente controla totalmente el cuerpo del hombre, alejándolo del mal y acercándolo al bien. Es decir, donde quiera que el atributo del cuerpo es débil en reconocer lo beneficioso o lo dañino, es necesario el conocimiento de la mente. Es más, dado que el hombre sabe que su mente es una conclusión confiable de las experiencias de vida, puede recibir el conocimiento y el entendimiento de una persona de confianza y aceptarlo como una ley, aunque los acontecimientos de su vida aún no hayan sido lo suficientes como para revelarle tal conocimiento. Es como una persona que pide consejo a un médico y le obedece a su consejo aun cuando él no entienda nada con su propia mente. Por lo tanto, es decir, emplea la mente de otros tanto como la propia. Como hemos aclarado antes, los caminos de la providencia tienen dos formas de asegurarse que el hombre llegue a esa meta final y buena, y son, 1, el camino del sufrimiento, 2, el camino de la Torah. Que toda la claridad que mencionamos, que se encuentra en el camino de la Torah, se deriva
de esto, porque estos claros conceptos que fueron revelados y reconocidos después de una larga cadena de acontecimientos en las vidas de los profetas y otros siervos del Creador, el hombre los toma y los utiliza en su totalidad y se beneficia de ellos como si estos conceptos vinieran de los acontecimientos de su propia vida. Entonces puedes ver cómo uno se libra, de todas las amargas pruebas que debe atravesar hasta poder desarrollar una mente lúcida por sí mismo. De ese modo, uno se ahorra tiempo y se libra de los sufrimientos. Y esto puede compararse a un hombre enfermo que no quiere escuchar las indicaciones del médico sin antes entender él mismo cómo esos consejos van a curarlo y por consiguiente comienza a estudiar medicina, pues podría morirse de su enfermedad antes de llegar a aprender medicina. Así es el camino del sufrimiento en comparación con el camino de la Torá, porque aquel que no cree en las nociones que la Torá y las profecías le aconsejan aceptar sin su propio entendimiento, debe llegar a estas nociones por sí solo, es decir, solamente a través de seguir la cadena de causa y efecto de los acontecimientos de la vida, que son experiencias muy aceleradoras y pueden desarrollar un sentido de reconocimiento del mal en ellos, como hemos visto, sin nuestra elección, sino a través de sus esfuerzos por adquirir un buen entorno que conduzca a estos pensamientos y acciones. Rab. ¿Y alguien se impresionó un poco de este párrafo o no? No hay preguntas, no hay reacciones. ¿Qué les pasa, amigos? Y Kiev. Adelante. Sí, querido Rav. ¿Cómo nosotros vamos a tomar lo principal de los consejos de los sabios para no aprender por nosotros la medicina? Porque nosotros también somos alumnos de medicina. La verdad que aunque uno penetre al estudio de las 10 sefirot y todo eso, se estudia ahí cosas que ni siquiera percibimos ni entendemos dónde está, cómo ocurre, y empezamos a hablar con toda clase de cosas que no tenemos ningún alcance, nada. Todo es totalmente teórico. Así que y teórico, no es que no lo vemos, no podemos siquiera imaginarlo correctamente, porque todo ocurre con el fin de otorgar en acciones inversas, intenciones opuestas, que no podemos tener en absoluto, es todo imaginario, es un mundo imaginario. Pero cuando estudiamos y queremos acercarnos a eso, entonces vamos acercando la luz que reforma y nos afecta, nos influye. Por el contrario, si hacemos actos de conexión en el grupo y nos esforzamos para llegar a esas conexiones, a través de esas conexiones a los hechos o a las conexiones y a los hechos, eso es lo más útil que hay, lo más beneficioso. Pero hay que ocuparse y de esto y de esto. Bulgaria. Es interesante. Bala Sulam, él no tuvo estos artículos, él no tuvo artículos como de todo este método, él mismo. Rav, seguro que él no tuvo esos artículos, él no los necesitó, él los alcanzó a partir de su dedicación a eso, que se involucró en la sabiduría de la Kabbalah. Eso ya depende del alma, eso depende de lo alto, de la iluminación, la luz que le ilumina a la persona. Es decir, que sin primero estudiar
y también dedicarse a la decena, ocuparse con la decena, él incluso llegó por sus propias fuerzas, por sí mismo, al alcance, Hasaga en hebreo. ¿Cómo lo hizo el Ari? El Ari era un comerciante. Él viajaba de Damascus a Jerusalén y de Jerusalén a Cairo y de regreso, y vendía y compraba todo tipo de productos. Y él era muy joven. Él a los 37, 38 ya falleció. Y por eso ya está. Pero el alma era un alma especial, de forma que todo el tiempo pensaba, estaba en el estudio en cuanto podía, y lo principal se le reveló porque tuvo un alma de un muy especial. Bala Sulam también, de una clase especial. Bala Sulam no tuvo un maestro, sino que es una clase especial de alma. Y aquí ni siquiera vemos en los grandes cabalistas que ellos crecieron sin tener un maestro especial, una academia especial donde estudiaron, ¿no? Simplemente almas puras que el Creador supuestamente las baja a este mundo y las corrige y las rellena mientras están aquí en nuestro mundo, y por eso son capaces de contarnos, compartir con nosotros y dejarnos tales escritos por los cuales nosotros ya tenemos que subir por nuestro sendero de personas comunes y no tenemos otro remedio sino hacerlo así. De esta forma. Sigue la pregunta, ¿cómo cómo ellos alcanzaron todo eso sin decena? O de todas formas, no era tan común. No trabajaba tanto, no funcionaba tanto. Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, estudió con su hijo, ¿sí? Como nosotros leemos, escuchamos sobre eso. El Ari, su maestro era un poco... ¿Su alumno? Dice Dudi. ¿Maestro del Ari o su alumno? No, ese tiempo que era más el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, Ramak. Ahí dice Rabbi Moshe Cordovero. El maestro, un poco maestro del Rab, era anciano, ya tenía 70 años. Y justamente el Ramak, les dijo a todos que el Ari era grande. Y entonces empezaron a respetar al Ari, que también vivía en Sifat. Y hubo otros, hubo como ellos. Bulgaria. ¿Bulgaria? No escucho. Bueno, no entiendo lo que está pasando hoy con la comunicación. Dijo que parece que no. Rab dice, bueno, habla. Bala Sulam escribió aquí de una manera muy clara una receta, que si vamos a cumplir esta receta o realizar esta receta que nos prepararon los cabalistas, especialmente para nuestra generación, la última generación, como explicó el Rabash, el trabajo en la decena, si vamos a cumplir, vamos a ser curados, Rab, ¿sí? Solo hay que cumplir lo que ellos dijeron, nos prepararon. Rab, entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es
Si no hay otra cosa, no traducen todo. Todo lo demás depende. Va a ayudar más, va a ayudar menos. Eso ya depende del plan general de la creación. El plan general de la corrección de la creación. ¿Cómo en esa corrección vamos avanzando? Tenemos que avanzar primero estos, después los otros. De repente hay personas que se van, desaparecen, luego vuelven a lo largo de nuestra vida o en otras generaciones. Todo eso depende del plan general de la creación. Así eso. ¿Entiendes? ¿Cómo construyes una casa? Entonces primero necesitas traer, digamos, rocas, piedras. Después de las piedras tienes que colocar los marcos de las puertas y las ventanas, lugar para puertas, después sigues construyendo y así una cosa jala a la otra o conduce a la otra. Lo mismo con nosotros en la corrección del alma. Hay 1, 2, 3, 4 en cada lugar, 4 fases, pero cada fase está compuesta también de sus 4 fases, 1, 2, 3, 4, y por eso hay aquí una construcción tal del alma, una tal corrección del alma de una manera muy compleja que tenemos que ver aquí cómo eso va girando, desarrollándose, pero de todas formas hay que entender que la mente también puede ayudar mucho a la corrección del alma. Cuando escuchamos lo que nos dicen los cabalistas, y aunque entendamos o no entendamos, aunque no entendamos, también cuando no entendamos es trabajo con la mente, aunque va en contra de la mente tal vez, a veces nos parece, pero es trabajo intelectual, o sea, con la mente. Latín 3. Shalom, Rab. Rab, el artículo dice que la mente crece a raíz de los acontecimientos de la vida. La pregunta es, ¿el crecimiento de la mente es paralelo al desarrollo del ego de la persona? El desarrollo de la mente depende del ego de la persona, pero la clase del desarrollo de la mente, la clase del desarrollo ya depende del alma, porque la mente se desarrolla únicamente para corregir el alma. USA Northwest. USA Northeast. Rav, la razón o la mente, el uso de la mente es usar el conocimiento de los expertos a nuestro alrededor. Entonces uno descubre que los de expertos quieren aprovecharse para su bien. Entonces ocurre a veces que uno siente en la decena que hay una pregunta sobre precisión. Después uno sigue, pero ¿cómo lidiar con el problema que uno no confía en ellos? Rab, tratar de ir no con la razón, sino con el sentimiento, conectarse con todos. Y entonces saltas de un sentimiento a otro sentimiento en vez de una razón a otra razón. Trata eso y verás. KBU 7. Cuando el texto habla sobre que el hombre tiene los acontecimientos de la vida, la experiencia, él habla de las experiencias de los cabalistas. Bueno, la gente común y corriente, dice Rab, la gente común y corriente. Él habla de nosotros. Este artículo está escrito para nosotros. No es para los que necesariamente estudian la sabiduría de la Kabbalah. German 4, Alemania 4. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo
Desarrollamos la sensación, el reconocimiento del mal. ¿El corazón siente la diferencia? Rab, el reconocimiento del mal llega a través de la mente y luego corrige al corazón. Y se siente y en mente y en corazón. Bueno, Dudi, ¿qué hacemos? Dudi, quiero decir, Rav, hay un problema para recibir preguntas de Petah Tikva. Hay amigos que quieren recibir, hay un problema, quieren mandar preguntas y no son capaces. Entonces, por favor, manden al internet y vamos a hacer las preguntas. Rav, bueno, vamos a seguir. Título: La libertad del individuo. Y ahora llegamos también a una comprensión profunda y exacta de la libertad del individuo, que eso tiene que ver solamente con el primer factor, la base, que es la sustancia primigenia en cada hombre, es decir, todas las tendencias que heredamos de nuestros padres y antepasados y que hacen que una persona difiera de otra. Porque al fin y al cabo verás que aunque miles de personas compartan el mismo entorno, por el hecho de que los otros tres factores también actúan todos sobre ellas de forma equivalente, no podrás encontrar entre ellos a dos personas incluso que compartan los mismos atributos. Y esto se debe a que cada una de ellas tiene su propia base especial, solo de acuerdo a sí mismo. Y es como la base del trigo, que aunque cambie mucho debido a los tres últimos factores, aún así conservará la forma originaria del trigo y nunca adoptará la forma de otra especie. Rav, quiere decir que incluso nosotros, digamos, aunque estemos en un mismo entorno, estudiamos en la misma escuela, recibimos la misma formación, todo igual, pero debido a que en nuestra base, en cada uno de nosotros hay diferentes datos, entonces cada uno de nosotros va a crecer de una manera especial, distinta. Y por eso, supuestamente, ahí está la base para la libertad del individuo, que no puedes seguir que los inflas o los rellenas o los inflas, digamos ellos que llegan a las escuelas, a los colegios, los inflas con los mismos conocimientos y datos y eso no importa, no necesariamente van a salir iguales personas, las mismas personas completamente parecidas una a la otra y entonces las metes a donde tú quieras y todos tienen que comportarse de una manera que te parezca que ellos sean como uno. Ellos no van a ser como uno. Y lo vemos. ¿Por qué? Porque cada uno, para empezar, tiene una raíz especial que no parece a otro, que no crecen dos pelos de un mismo agujero, como él dice en otro lugar. ¿Está claro? Entonces, ¿qué, Dudi? Dudi, ¿qué es esa base? ¿Qué es ese punto especial que tiene cada uno? Rab, ese es el reshimó. Dudi, yo puedo saber cuál es mi raíz, tengo que saber. Rab, vas a llegar a conocer tu raíz después. No al conocerlo, sino que vas a conocer todas sus reacciones y de sus reacciones de la raíz vas a conocer. ¿Qué voy a conocer? ¿Mi identidad espiritual? Rab, sí. Porque justamente tú, ¿de qué lugar tú creces? O más correctamente, ¿hacia qué lugar en la fuerza superior estás conectado? ¿O con qué fuerza? Dudi, ¿qué hago con saber eso? Rab, ya no tienes que hacer nada. Ya te has realizado antes y como resultado llegas a reconocer. Nosotros venimos
del final al principio. Eso se llama reconocer o conocer al Creador. De tus hechos te hemos conocido o vamos a conocer. ¿Por qué no me revelan mi rol, mi función ya ahora, la unicidad que te... Rab, tienes que descubrirlos. ¿Cómo lo vas a descubrir si no tienes tus vasijas? ¿Qué estás haciendo? En total, construyes tus vasijas. De acuerdo a tus vasijas, te reconoces o te descubres a ti mismo, tu biografía, etcétera, etcétera. Bueno, recibí una pregunta de Tzvika que no puede hacer una pregunta. Él se explota, pobrecito, dice Rab. Dudi, sí, duele el corazón. Bueno, él dice así, de la parte anterior, habla mucho de la mente de Balasolam. ¿Cuál es la función de la mente material y si al caso tenemos que alcanzar una mente espiritual? Rab, la mente material nos lleva a la mente espiritual, dice Rab, y tenemos que usar la mente material, corporal, porque nos da entrada a discernimientos espirituales que en la mente material tenemos que aceptar llegar a la mente superior, mente por encima de la fe, por encima de la razón. La mente es la mente material y fe por encima de la razón es ya la mente espiritual. ¿Está bien? Los ejercicios, todos los ejercicios los hacemos por medio del grupo. Cuanto más quieren entrar, conectarse a los amigos, quieren relacionarse a los amigos. Con eso empiezan a sentir qué quiere decir ir por encima de mi mente, con la fe por encima de la razón. ¿Está bien? Dudi, ¿vamos a seguir a Tess? ¿Vamos a pasar? ¿O quiere preguntas de las mujeres? Rab, yo no sé, ya hay muchas preguntas. Vamos, suban y digan. Sobre el artículo La Libertad hay 4 preguntas y hay muchas sobre la parte anterior. Bueno, primero la libertad, lo que estamos leyendo ahora. Unity, ¿qué quiere decir creer a los conocimientos que la Torah y los profetas nos aconsejan recibir sin entenderlos propiamente? Rab, tratar de aceptarlo como verdad mientras no lo alcanzamos, que es verdad. ¿Sí? Cabio 5. ¿Cómo la gente perdura cuando no cree en la Torah? Viven como animales, no necesitan nada más que eso. Woman Hebrew. Aquí está escrito que la mente no tiene ninguna capacidad de acercar a lo benéfico o alejar de lo dañino. Entonces, ¿cuál es la preparación en la mente que tenemos que hacer? No, la mente justamente nos ayuda a avanzar hacia esto y alejarnos de lo otro. Y si queremos ir por encima de la mente en discernimientos espirituales, ya necesitamos fe por encima de la razón. Siguiente. Entonces, ¿a qué se refiere cuando está escrito? O sea, acercarlo a lo benéfico y alejarlo de lo dañino. Rab, esa es la función de la mente corporal. Justamente. Nueva York 3. Nuestra mente tiene que corregir nuestra alma. ¿Cómo funciona? ¿Qué tiene que ver el pensamiento con el alma? Rab, el pensamiento está conectado con el alma cuando nos dirige hacia alcanzar el alma. Adelante. Hay preguntas sobre el artículo anterior. Lograron acelerado. Cabyu 3. La carencia, después que la luz se retira, ¿agranda el deseo de recibir? Rab, ¿acaso la carencia? No entendí la pregunta otra vez. Recibimos el llenado de 5,000, después perdimos 3,000. Entonces la carencia, después que la luz se retiró, ¿eso agranda nuestro deseo? Eso me da una falta, una carencia de alcanzar esos 3,000 que perdí. ¿Sí? Quiere decir, primero tiene que haber llenado de alguna forma y después perder el llenado y entonces se revela la carencia. Eso se llama la expansión de la luz y su retiro
hace que la vasija sea apta para su función. Mac 21 preguntan sobre ese llenado. ¿Qué pasa con el llenado que entra primero a la vasija y después se sale? ¿Por qué los sentimientos de ellos se desaparecen y no me acuerdo nada de lo que pasó? Otra vez la pregunta, ¿por qué el llenado que penetra sin deseo anterior al principio y después sale? ¿Por qué los sentimientos de él desaparecen y no me acuerdo de nada? Rab, no, cuando desaparece yo empiezo a sentir falta por el llenado que tuve, pero cuando entra ese llenado yo no puedo de verdad disfrutar de ello porque todavía no lo había perdido, no tengo carencia por él, no tengo vasija, anhelo para ello. Todavía no tengo kli, vasija. Primero tiene que entrar el llenado, aunque no lo sienta como llenado porque no hay carencia para él, y lo recibo así nomás. Pero después, cuando desaparece, ya yo empiezo a ver que desapareció y que ahora me falta. Eso se llama el comienzo de la construcción de la vasija, del kli. Woman Hebrew. ¿Qué quiere decir lamentar la falta de alcance? Rav, que yo quiero alcanzar y entender y sentir cada cosa que leo sobre el mundo espiritual y desgraciadamente leo y no siento nada. Y yo hablo sobre eso y lo lamento y en la medida del dolor, ahí de verdad convoco la luz que reforma y ella de falta de alcance se llama el camino de la Torah, justamente. Rab, porque lo percibo como falta, lo siento como algo que me falta. Yo quiero alcanzar, yo quiero sentir, yo tengo que llenar mis vasijas. Si no las lleno, estoy en dolor, en falta. Pero porque eso se llama camino de Torah. No entiendo qué es el sendero de la Torah. La pregunta por qué el dolor de falta de alcance se llama el camino de la Torah, de la luz. Rab, se puede decir así que el dolor del camino de la Torah es cuando yo veo a través de la Torah, escucho, siento en cierta medida de lo que leo, de lo que me dicen, que yo quiero alcanzar eso, que tengo que alcanzar eso, que me lo merezco, pero yo todavía no lo he alcanzado de hecho. Entonces, de eso me trae dolor. Pero ese lamento no es porque lo sentí. Eso todavía no es el dolor verdadero, todavía no se denomina carencia, jizarón. Eso es lo que necesitamos un poco antes de la carencia. Dudi, tenemos que pasar a la próxima parte. Bueno, vamos a cantar juntos y pasamos a Tes, estudio de las 10 Sefirot. Somewhere above these racing thoughts of me, somewhere above these pounding waves of the sea, a thrill light that pulls us through the dark, a broken heart that is waiting to be. Our life is calling, place we belong. Lose myself in you, you were there all along. You light the way. Light the way, away, 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 and we can dance through the storm and together awake in the dawn. Away, away, away. When a reason can't be found and all is lost, when the
fog is falling and it's blinding. I've read a light that pulls us through the dark. A broken heart that is waiting to be Light the way. away, away, away. Light the way.